La caja bajo el altar. La iglesia estaba en silencio cuando la llamaron al frente. No era una invitación. Era una orden disfrazada de enseñanza, del tipo que solo puede reconocerse como lo que es cuando ya es demasiado tarde para negarse sin que la negativa cueste más que la obediencia. Camila Rivas Montoya tenía 27 años y conocía esa iglesia desde que tenía 5, había caminado por esa nave central con la misma familiaridad con que se camina por la propia casa. Había tocado cada banca de madera oscura y había mirado cada vitral desde todos los ángulos posibles y sabía exactamente cómo caía la luz por la mañana y cómo olía el copal mezclado con el perfume de las flores frescas que los feligreses traían los domingos. Conocía cada centímetro de ese lugar. Y sin embargo, esa tarde de jueves, caminando hacia el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Refugio en el centro de Oaxaca, sentía que lo conocía por primera vez y que lo que conocía la asustaba. Su padre, Ernesto Rivas Castellanos, caminó detrás de ella. Ernesto tenía 58 años y era un hombre que había pasado su vida adulta en la construcción de una imagen de sí mismo que era casi idéntica a la imagen de lo que él creía que debía ser un hombre, serio, responsable, presente en la familia y en la parroquia, con los zapatos siempre limpios y la camisa siempre planchada y la voz siempre medida. Caminó detrás de Camila con la cabeza erguida y los hombros rectos, con esa postura que ella le conocía de las ocasiones solemnes, la postura del hombre que siente que está cumpliendo una promesa sagrada. No la miraba a ella. Miraba hacia adelante, hacia el altar, como si el destino de los dos estuviera ahí y hubiera que llegar a él sin distracciones. El padre Heriberto Castellanos, que no era pariente de Ernesto aunque compartían el apellido con la coincidencia sin consecuencia que tienen los apellidos comunes en México, esperaba junto al altar mayor con las manos unidas frente al cuerpo y una sonrisa que Camila conocía también de toda la vida y que nunca le había parecido exactamente cálida pero que había aprendido a aceptar como la sonrisa que ese hombre tenía, la sonrisa de los sacerdotes que llevan muchos años siendo sacerdotes y que han aprendido a poner la expresión correcta en los momentos correctos con la misma automaticidad con que se ponen los ornamentos. Era un hombre de 61 años, de estatura mediana y complexión robusta, con el pelo completamente blanco y unos ojos pequeños y oscuros que miraban con una atención que a Camila siempre le había producido una incomodidad vaga que nunca había sabido nombrar. Esa tarde los ojos del padre Heriberto la miraban de una manera que era diferente. Más intensa. Más calculada. Con la atención de quien está verificando que algo que planeó está ocurriendo exactamente como lo planeó. La nave de la iglesia no estaba llena. Había unas 30 personas. Suficientes para que aquello no fuera íntimo. La mayoría eran feligreses regulares, personas que Camila conocía de los domingos y de las procesiones y de los aniversarios de parroquia. Personas que en otro contexto le sonreirían y le preguntarían cómo estaba y si ya había probado el nuevo pan de yema de la panadería de la señora Cande. Esa tarde ninguno de ellos sonreía. Miraban hacia el frente con la quietud de quien sabe que está presente en algo serio y que lo correcto es mostrar que entiende la seriedad de la situación. Miraban a Camila. El padre Heriberto habló de sacrificio. Lo hizo con esa voz que le salía diferente cuando predicaba, más grave, más deliberada, con pausas que eran tan calculadas como todo lo demás en él. Dijo que el amor de Dios se expresa a veces de maneras que la razón humana no entiende de inmediato, que hay dolores que son también gracias, que hay vergüenzas que son también caminos hacia la luz. Dijo que algunas hijas deben cargar el error de sus madres, que la herencia espiritual de una familia no es solo la herencia de los dones sino también la de las deudas, y que saldar esas deudas en público, ante la comunidad que fue testigo de los errores originales, sana más almas que el perdón que se negocia en la privacidad de un cuarto. Ernesto Rivas estaba de pie a un lado, ligeramente detrás de Camila, con los ojos húmedos que brillaban bajo la luz amarilla de los cirios del altar. Pero no la miraba a ella. Seguía mirando hacia adelante, hacia el sacerdote, con esa expresión de quien está cumpliendo algo que le cuesta pero que considera necesario, que le duele pero que ha decidido que el dolor es parte del precio correcto. El padre Heriberto dijo que lo que hacía ese día era por amor. Que el amor verdadero a veces requiere que el amado sea quebrado para poder ser reconstruido en mejores condiciones. Que el dolor público salva más almas que el perdón en privado.
Amor convertido en arma. Le hicieron arrodillarse frente al altar mayor. La piedra estaba helada a través de la tela del vestido azul marino que ella se había puesto esa mañana sin saber lo que iba a ocurrir, pero con la incomodidad de quien siente que el día tiene una forma que todavía no puede ver completamente. El frío de la piedra subió por sus rodillas y por sus muslos con una precisión que era casi simbólica, como si el lugar mismo tuviera la temperatura correcta para el propósito al que había sido destinado. El padre Heriberto puso la mano sobre su cabeza. Una mano grande y seca que presionó con una fuerza que excedía lo que un gesto pastoral requeriría, la fuerza de quien quiere que la otra persona sienta el peso. No solo físicamente sino de todas las maneras en que el peso puede sentirse. Y comenzó. No con un cargo específico ni con una acusación que pudiera refutarse punto por punto. Comenzó con la técnica más efectiva de este tipo de ritual, las faltas vagas. Habló de orgullo. Habló de resistencia a la autoridad. Habló de tendencias que venían de lejos, de herencias que no eran solo de carne y sangre sino espirituales, de patrones que se repetían en las familias que no enfrentaban sus sombras con honestidad. Cada pausa estaba calculada para que la vergüenza se asentara. Para que los presentes tuvieran tiempo de absorber cada acusación, de asentirla, de convertirla en el tipo de cosa que se sabe de alguien y que ya no puede no saberse. Nadie se movió. Nadie habló. Y en ese silencio colectivo Camila sintió algo que era más difícil que el dolor físico de la piedra fría, sentía como cada persona que la miraba iba construyendo una imagen de ella que no era ella. Una imagen que el sacerdote estaba dibujando con sus palabras vagas y que los presentes completaban con sus propios rellenos, con sus propios proyectos de lo que significaban las faltas que se nombraban. De manera que al final cada uno de los 30 presentes tendría su propia versión de lo que estaba mal con Camila y ninguna de esas versiones sería exactamente igual a las demás, pero todas coincidirían en que había algo. Entonces el padre Heriberto pidió que su padre confirmara sus palabras. Ernesto Rivas dio un paso al frente. Camila sintió el movimiento detrás de ella aunque no lo vio porque tenía los ojos hacia el frente, hacia el altar. Hacia la imagen de la Virgen que estaba ahí con su manto azul y su expresión de la resignación específica que tienen las imágenes religiosas que llevan siglos recibiendo dolores humanos. Su padre dijo que ella siempre había sido difícil. Que desde pequeña desobedecía. Que traía problemas no por maldad sino por esa tendencia a no aceptar lo que se le decía sin cuestionarlo, esa tendencia que en las mujeres, dijo su padre, es especialmente peligrosa porque las mujeres que no aceptan lo que se les dice sin cuestionarlo terminan trayendo vergüenza a sus familias de maneras que los hombres de la familia tienen que cargar. No lloró cuando dijo esto. No necesitó llorar. Cumplió. Con la precisión y la frialdad de quien está ejecutando algo que fue acordado de antemano. La humillación se volvió definitiva en ese momento. No porque las palabras del sacerdote hubieran sido suficientes para hacerla definitiva sino porque las palabras del Padre la coronaron. Porque cuando el daño viene de quien debería proteger, cuando el dolor llega de la mano que debería estar extendida para ayudarte a levantarte. Cuando el hombre que te cargó de niña en los brazos es el mismo que confirma frente a 30 personas que eres un problema, ese daño tiene un peso que ningún otro daño tiene. Es el peso de la confianza traicionada, que es más pesado que el peso de la traición de un extraño porque el extraño nunca tuvo lo que traicionó. Y entonces, mientras la mano del padre Heriberto seguía pesando sobre su cabeza y mientras el olor a copal le llegaba en oleadas y mientras la piedra fría le seguía subiendo por los huesos, Camila vio algo. No lo buscó. Lo vio. Bajo el altar mayor, hacia la parte derecha donde la madera del panel frontal tenía una separación entre dos tablones que el tiempo había abierto 1 centímetro o 2. Una rendija que en condiciones normales no se notaría porque el ojo no busca ahí, había algo. Una caja. Pequeña, de metal, de ese metal que se oxida con los años en las esquinas y en los bordes pero que en el centro mantiene el color original. Y grabado en la tapa, un símbolo que Camila reconoció en el instante en que sus ojos lo encontraron con esa velocidad con que el cerebro procesa los patrones que ya conoce. El mismo símbolo que aparecía en las cartas. Las cartas que su madre había guardado en el cajón de la mesita de noche, las cartas que Camila había encontrado después de que su madre murió.
Las cartas escritas con la misma caligrafía cuidadosa y angular que ella había reconocido de inmediato porque conocía esa letra de las tarjetas parroquiales y de los boletines del domingo y de la dedicatoria en el libro de oraciones que el sacerdote le había regalado a la familia hace años. La caligrafía del padre Heriberto Castellanos. El corazón de Camila aceleró de una manera que ella tuvo que controlar porque si aceleraba visible, si cambiaba la postura o la expresión de la manera en que el cuerpo quiere cambiarlos cuando algo importante ocurre. El sacerdote lo notaría. Y el sacerdote, que había estado mirándola con esa atención calculada desde el principio, notó de todas maneras. Porque el padre Heriberto Castellanos era exactamente el tipo de hombre que nota. Sus ojos oscuros y pequeños bajaron un momento hacia donde Camila miraba. Subieron de nuevo a la cara de ella. Y la ceremonia, que llevaba un ritmo deliberadamente lento, cambió de ritmo. Terminó rápido. El padre Heriberto dijo que la lección estaba dada. Que Dios había hablado. Que la comunidad había sido testigo. Que el paso siguiente era el trabajo interior que Camila tendría que hacer en privado, en oración, con la guía del sacerdote. Lo dijo con el mismo tono que había usado durante toda la ceremonia pero con una prisa diferente por debajo. Una urgencia que estaba bajo el tono pero que Camila sintió con la claridad de quien ya está buscando las cosas que se esconden debajo de otras cosas. Su padre la ayudó a levantarse. Sus manos temblaban. Camila la sintió bajo sus brazos con ese temblor fino, el de los músculos que están haciendo algo difícil, y supo que ese temblor no era de arrepentimiento sino de otra cosa. Era el temblor del esfuerzo, el temblor de alguien que está sosteniendo algo que pesa y que no puede soltarlo todavía aunque quisiera. Caminó hacia la salida con su padre detrás de ella. Las 30 personas la miraron salir con la misma quietud con que la habían visto entrar. Nadie dijo nada. El padre Heriberto se quedó junto al altar. Esa noche, Camila volvió sola. Para entender lo que Camila encontró en esa caja y lo que esa caja significaba, es necesario ir hasta el origen de todo, que es también el origen de Camila en el sentido más literal. Una mañana de agosto de hace 27 años. Cuando el sol de Oaxaca caía sobre los tejados de barro y el mercado de Benito Juárez olía a chiles negros y a chocolate y a las flores de cempasúchil que los vendedores comenzaban a traer desde las comunidades del valle. Para la temporada que se acercaba, y cuando una mujer llamada Amparo Montoya de Rivas estaba sentada en el banco de madera del jardín trasero de la casa familiar en la colonia Volcanes con una taza de café de olla entre las manos y una expresión que no era exactamente tristeza pero que tampoco era cualquier otra cosa que tuviera un nombre fácil. Amparo Montoya era originaria de Tlacolula, un pueblo del valle de Oaxaca con su mercado de los domingos y su mezcal de los lunes y sus mujeres que tejen en el telar de cintura con esa paciencia que uno solo puede tener cuando sabe que lo que está haciendo va a durar más que uno mismo. Había llegado a la ciudad de Oaxaca a los 20 años, había estudiado 2 años de enfermería antes de casarse con Ernesto Rivas. Y había construido su vida en la colonia Volcanes con la manera particular que tienen las mujeres de Tlacolula de construir sus vidas, desde adentro hacia afuera, poniendo primero lo interno y después lo visible. Con una solidez que no necesita ser anunciada porque se nota sola. Era una mujer de una belleza tranquila, de esas que no llaman la atención de lejos pero que cuando uno está cerca son difíciles de no mirar. Con unos ojos cafés oscuros que tenían la cualidad de estar presentes completamente en lo que miraban, de dar a quien miraban la sensación de que eran vistos de verdad. Era también una mujer con una mente que trabajaba de manera lateral, no resolvía los problemas de frente sino rodeándolos, buscando los ángulos que otros no veían. Encontrando las soluciones en los lugares donde los demás no pensaban buscar. Esta cualidad, que en muchos contextos era una fortaleza, en su matrimonio con Ernesto Rivas había sido a veces fuente de fricción porque Ernesto era un hombre de frente, que resolvía las cosas de frente y que desconfiaba de los ángulos porque los ángulos le parecían indicios de algo que no se decía directamente. Camila había heredado los ojos de su madre y la mente lateral de su madre y el tipo de mirada que está completamente presente en lo que mira. Heredó también otras cosas de Amparo que fueron haciéndose evidentes con el tiempo y que en la lógica de la historia de Camila tenían un peso que solo podría entenderse mucho después.
El padre Heriberto Castellanos había llegado a la parroquia de Nuestra Señora del Refugio cuando Camila tenía 2 años y Amparo 28. Era entonces un sacerdote joven de unos 34 años. Recién llegado de la diócesis de Puebla con una carta de presentación impecable y con esa energía de los sacerdotes nuevos que todavía no han aprendido a distribuir el entusiasmo y que lo ponen todo en la parroquia de llegada. Había organizado grupos de lectura bíblica, había establecido un programa de visita a enfermos. Había conectado bien con las familias del barrio que lo recibieron con el tipo de cariño que las parroquias dan a los sacerdotes que muestran interés genuino por sus feligreses. Amparo había sido parte de esos grupos desde el principio. No porque fuera especialmente devota en el sentido de la observancia religiosa mecánica, sino porque le gustaba la discusión de ideas. Le gustaba el tipo de conversaciones que los grupos de lectura propiciaban cuando el sacerdote que los guiaba era inteligente y el padre Heriberto era inteligente. De eso no había duda. Era el tipo de inteligencia que se nota en la velocidad con que conecta conceptos, en la manera en que lleva una conversación hacia donde quiere llevarla sin que los participantes sientan que los está llevando. Camila creció escuchando al padre Heriberto en las misas del domingo y en las reuniones de la parroquia y en las comidas que ocasionalmente tenían lugar en la casa familiar de la colonia Volcanes cuando el sacerdote visitaba a algunos feligreses de los que él consideraba sus más cercanos colaboradores. Ernesto Rivas era uno de esos colaboradores, un hombre que participaba activamente en los comités parroquiales, que apoyaba económicamente en las fiestas patronales, que era de los que llegan temprano a misa y se quedan después a ayudar a ordenar. La relación entre Ernesto y el padre Heriberto era la relación habitual entre un sacerdote y su feligrés más fiel, deferencia de un lado, guía del otro. Y el tipo de confianza que se construye cuando uno de los dos no tiene razón para cuestionar al otro y el otro tiene razón para cultivar que no lo cuestionen. Amparo era diferente. Amparo hacía preguntas. No preguntas de rebeldía ni de escepticismo, sino el tipo de preguntas genuinas que hace alguien con una mente que procesa de manera lateral y que encuentra en cada respuesta los bordes que necesitan ser explorados. En los grupos de lectura bíblica sus preguntas generaban discusiones que otros no habrían iniciado. En las conversaciones sobre la vida familiar y comunitaria sus observaciones tenían ese ángulo que hacía que la gente mirara las cosas de manera diferente. El padre Heriberto la estimulaba en eso, la buscaba, la llamaba la que ve lo que otros no ven, con el tono de un maestro que reconoce a su mejor alumno. Camila observó esta dinámica desde que tuvo edad suficiente para observar. Vio que su madre y el sacerdote tenían una relación más cercana que la que el padre Heriberto tenía con otros feligreses. Que había conversaciones entre ellos que ocurrían en el estudio de la casa cuando el sacerdote visitaba y que eran largas y de las que su padre no era siempre parte. Que había un tipo de entendimiento entre su madre y el sacerdote que era intelectual o espiritual o ambas cosas. Un entendimiento que Ernesto Rivas miraba con una mezcla de orgullo y de algo más que Camila no supo nombrar de niña pero que de adulta reconocería como una incomodidad antigua y sostenida. No había nada que nombrar como inapropiado en esa relación mientras Camila fue niña. Era la relación entre un sacerdote y una feligresa inteligente. Pero había algo en ella que con el tiempo fue cambiando de textura, haciéndose más compleja, añadiendo capas que solo se hacían visibles si uno las buscaba y que solo podían buscarse cuando uno tenía la experiencia suficiente para saber que las capas existen. La primera señal real que Camila tuvo de que algo bajo la superficie no correspondía con la superficie llegó cuando ella tenía 16 años. Fue una tarde de mayo, con el calor de Oaxaca en el momento antes de las lluvias que es el calor más denso del año, cuando Camila llegó a casa antes de lo previsto porque la maestra de química había cancelado la última clase. Entró por la puerta lateral que daba al jardín trasero, esa puerta que siempre estaba sin seguro porque su madre la usaba para el huerto, y escuchó voces desde la cocina. Una era la de su madre. La otra era la del padre Heriberto. Estaban hablando en el tono de quien tiene una conversación importante, con esa intensidad en la voz que es diferente al tono de la charla ordinaria. Camila se quedó quieta en el jardín. No fue una decisión consciente. Fue el instinto de los adolescentes que saben, sin que nadie se los haya enseñado, cuando el movimiento sería incorrecto. Escuchó fragmentos. Su nombre. El nombre de su padre.
La palabra decisión. Y luego su madre, con una voz que tenía una tensión que Camila no le había escuchado nunca antes, diciendo que no iba a hacerlo, que había cosas que no se hacían aunque se pidieran de la manera en que él lo estaba pidiendo. El padre Heriberto respondió en voz baja, demasiado baja para que Camila lo escuchara desde el jardín, y la respuesta de Amparo fue más corta que la anterior. Un sí o un no, Camila no pudo distinguir cuál. Entró a la casa por la puerta del jardín haciendo ruido al abrir para anunciarse. Para cuando llegó a la cocina su madre estaba lavando unas verduras en el fregadero y el padre Heriberto estaba en la silla de la cocina con una taza de café y esa expresión que Camila ahora reconocería como la expresión de quien acaba de recalibrar algo y que está en el proceso de volver a la versión de sí mismo que muestra a otros. Le saludó con normalidad. Camila respondió con normalidad. Y la tarde siguió su curso ordinario con el olor a chile pasilla y a tomate del guiso que Amparo estaba preparando. Pero Camila guardó ese fragmento de conversación con la meticulosidad que había heredado de su madre para guardar cosas que no tienen todavía una categoría clara pero que el instinto dice que van a necesitarse. Lo guardó y lo dejó ahí, sin clasificar, esperando el contexto que le daría sentido. El contexto llegó 11 años después. Con la muerte de Amparo. Amparo Montoya murió de un paro cardíaco a los 53 años, en un martes de noviembre que tenía ese frío seco de las noches de Oaxaca en la temporada que sigue a los días de muertos. Cuando los altares ya están guardados pero el olor a cempasúchil todavía está en el aire porque ese olor no desaparece con la misma velocidad con que desaparece lo visible. Murió en el hospital. En una habitación con la ventana que daba al patio interior y donde había un bugambilias que nadie había podado en mucho tiempo y que había crecido hasta alcanzar el segundo piso con esa tenacidad que tienen las bugambilias de crecer donde no se les invita. Camila estaba presente. Ernesto estaba presente. Y en algún momento de esa tarde, con las campanas de alguna iglesia cercana tocando la hora con la puntualidad de siempre, Amparo dejó de estar presente. Los días del velorio y del entierro fueron los que son siempre ese tipo de días. Un tráfico de personas y de palabras y de comida y de gestos que llegan de todas partes y que uno recibe con la automaticidad de quien tiene que hacer algo mientras el dolor espera paciente en algún lugar del cuerpo donde uno lo puso porque en ese momento no había espacio para él. El padre Heriberto ofició la misa del entierro con su sotana negra y su voz grave y las palabras que se dicen en esos momentos. Camila lo miró durante la misa con una atención que no podía explicar completamente pero que tenía que ver con el fragmento de conversación guardado 11 años antes y con algo más que ella no podría articular hasta mucho después. Fue 3 días después del entierro, cuando el tráfico de personas había disminuido y la casa de la colonia Volcanes tenía por primera vez desde la muerte de Amparo una quietud que era diferente al silencio ordinario. Cuando Camila entró al cuarto que había sido el de sus padres para ayudar a su padre a ordenar las cosas de Amparo. Ernesto no podía hacerlo solo todavía, era demasiado pronto, y Camila lo entendía con la comprensión de quien sabe que hay dolores que requieren presencia aunque esa presencia no haga nada específico. Abrieron el closet. Doblaron ropa. Ordenaron los cajones del tocador donde estaban los perfumes y los pañuelos y los aretes de plata de Tlacolula que Amparo usaba para las ocasiones especiales. Y cuando llegaron al cajón de la mesita de noche, el cajón que era el más personal de todos porque es el que está más cerca de donde uno duerme y que guarda las cosas que no son para todos sino para las horas de la noche cuando uno está solo con sus pensamientos. Camila abrió el cajón y encontró lo que encontró. No era mucho en términos de volumen. Un conjunto de cartas dobladas que estaban debajo de un rosario de nácar y de una fotografía enmarcada en miniatura que era una foto de Camila de niña. Tendría 4 años en la foto y llevaba las trenzas que Amparo le hacía cada mañana con un moño rojo. Las cartas eran 6. Sobre blancos, sin remitente visible, con el nombre de Amparo escrito en el frente con una caligrafía que Camila reconoció antes de abrir la primera. Era la caligrafía del padre Heriberto. Esa caligrafía cuidadosa y angular que Camila había visto en tarjetas y boletines y en la dedicatoria del libro de oraciones. Ernesto no estaba en el cuarto en ese momento. Había ido a buscar unas cajas de cartón al garaje. Camila tuvo el instinto de meter las cartas en el bolsillo de su suéter antes de que su padre regresara.
Lo hizo con una velocidad y una decisión que sorprendió hasta a ella misma. Y cuando Ernesto volvió con las cajas, el cajón de la mesita de noche estaba ordenado y las cartas estaban en el bolsillo de Camila y ella había tomado una decisión que todavía no sabía completamente lo que era. Leyó las cartas esa noche en su propio cuarto, en el departamento de la colonia Reforma donde vivía sola desde hacía 2 años. Las leyó todas seguidas, de la primera a la última. Y luego las volvió a leer en el orden cronológico que pudo reconstruir por las fechas que aparecían en algunas de ellas y por el contexto que hacía las otras legibles como parte de una secuencia. Las cartas cubrían un periodo de 4 años, con interrupciones que eran visibles por el salto en el tono entre algunas de ellas. Como si hubiera habido conversaciones de otro tipo en los intervalos que no habían quedado escritas. El contenido de las cartas era en su superficie el de una correspondencia espiritual. El padre Heriberto escribía sobre la fe, sobre la vida interior, sobre el significado del sufrimiento y la manera en que las personas que tienen una relación profunda con Dios experimentan el dolor de manera diferente a quienes no tienen esa relación. Era el tipo de escritura que podría haber sido genuinamente pastoral si el tono no hubiera ido cambiando con el tiempo, si las cartas posteriores no hubieran dejado de ser sobre Dios y la fe para ser, de maneras que iban siendo más directas con cada carta, sobre Amparo. Sobre la manera en que el padre Heriberto pensaba en Amparo. Sobre la naturaleza de lo que sentía. Sobre la convicción que expresaba en la 4ª carta y que se repetía en las siguientes de que lo que existía entre ellos era una forma de amor que Dios no condenaría porque era demasiado genuino para ser condenado. Amparo no había respondido a esas cartas, o si había respondido las respuestas no estaban en el cajón. Pero las cartas del padre Heriberto respondían a respuestas de Amparo que podían reconstruirse por lo que él decía haber recibido. Reconstruidas así, las cartas de Amparo eran de una persona que rechazaba lo que se le ofrecía, que ponía límites, que decía con diferentes palabras en diferentes momentos que lo que el sacerdote sentía y expresaba no podía corresponderle y que debía cesar. La última carta del padre Heriberto, la más reciente, la que tenía fecha de 6 años antes, tenía un tono que era diferente a todas las anteriores. No el tono de alguien que expresa lo que siente, sino el tono de alguien que hace una advertencia. Decía que Amparo debía considerar cuidadosamente lo que elegía hacer. Que había cosas que él sabía que podían afectar no solo a ella sino a su familia si salían a la superficie. Que la mejor manera de que todos siguieran estando bien era que las cosas permanecieran como estaban. Que la discreción era una forma de amor también. Y en esa última carta había un símbolo dibujado a mano en la esquina inferior derecha. No era un símbolo religioso estándar. Era algo específico, un conjunto de líneas que formaban una figura geométrica con un ojo en el centro, del tipo de símbolo que uno podría encontrar en sellos personales o en marcas de propiedad. Camila lo miró durante un rato sin poder identificarlo. Lo fotografió con el teléfono. Y lo guardó en la misma carpeta mental donde guardaba las cosas que no tenían todavía una categoría pero que el instinto dice que la van a tener. Lo guardó durante 6 años. Durante los cuales su madre murió y fue enterrada y el tiempo fue poniendo su manta sobre las cosas con la paciencia que solo el tiempo tiene. Y entonces llegó la convocatoria al ritual de la iglesia. La convocatoria no había sido directa. Nada en este tipo de maquinaciones es directo. Había llegado a través de su padre Ernesto, que se presentó en el departamento de la colonia Reforma un domingo por la tarde con ese aspecto de quien tiene algo que decir y que no sabe bien cómo empezar a decirlo. Traía tamales de rajas que había comprado en el mercado de la Plaza La Bastida. Tamales envueltos en hoja de maíz que olían a chile y a masa fresca con ese olor que es uno de los más reconfortantes que existen y que en ese contexto fue para Camila la señal de que lo que venía no iba a ser fácil. Porque cuando su padre traía tamales sin haber sido invitado a cenar era porque había algo que quería suavizar con el olor. Comieron los tamales en silencio relativo. Y luego Ernesto le dijo que el padre Heriberto había tenido una conversación con él. Que había cosas que el sacerdote sentía que necesitaban ser abordadas en la comunidad. Que Camila había estado ausente de las actividades parroquiales desde la muerte de Amparo y que esa ausencia, según el padre Heriberto, era una señal de algo que podría atenderse antes de que se hiciera más grande.
Que el sacerdote había propuesto una reunión con la comunidad, una especie de acompañamiento espiritual comunitario, y que sería bueno que Camila participara. Camila le preguntó a su padre si él creía que había algo que necesitara ser atendido. Ernesto tardó en responder. Luego dijo que confiaba en el criterio del padre Heriberto, que era un hombre de Dios con mucha experiencia, que a veces los de afuera ven lo que los de adentro no pueden ver. Camila miró a su padre. Notó que no podía sostenerle la mirada. Notó el tipo de evasión que tiene la gente cuando dice algo que sabe que es débil pero que no quiere reconocer como débil. Y notó también, con esa percepción lateral que heredó de su madre, que había algo más en la actitud de su padre. Un tipo de incomodidad que era anterior a esa conversación y que esta conversación estaba activando de una manera que Ernesto no podía controlar completamente. Le dijo que iría. No porque creyera que había algo que debía ser atendido. Porque había algo que ella necesitaba ver de cerca. Esa decisión fue la que la llevó a la nave de la iglesia en ese jueves con la piedra fría bajo las rodillas. Y la piedra fría y la humillación y la mano del sacerdote sobre su cabeza y las palabras de su padre confirmando las acusaciones vagas. Todo eso había sido el precio de entrada al momento en que sus ojos encontraron la rendija bajo el altar y el símbolo en la caja de metal. El mismo símbolo que había fotografiado en la esquina de la última carta del padre Heriberto. El símbolo que había guardado durante 6 años esperando la categoría. La noche que Camila volvió sola a la iglesia era una noche de julio, de esas noches oaxaqueñas con una luna que ilumina lo suficiente para ver pero no tanto como para que todo sea visible. Con el aire fresco que llega cuando el día caliente ha pasado y las piedras de la ciudad sueltan el calor acumulado. Oaxaca de noche tiene un silencio que no es silencio completo porque siempre hay algo, el perro de algún callejón, la música desde algún bar del centro, las campanas de la catedral que nunca completamente callan. Pero ese sonido de fondo hace que el silencio entre los sonidos se sienta más profundo. Camila sabía que la puerta lateral de la sacristía tenía una cerradura vieja que era difícil de abrir desde afuera pero que tenía el tipo de holgura que permite maniobrar con la herramienta correcta. Lo sabía porque cuando era niña había ayudado a su padre a arreglar esa cerradura y la cerradura nunca había sido reemplazada desde entonces. Llegó con una linterna pequeña y con las herramientas que necesitaba, y con la certeza de que lo que iba a encontrar iba a ser suficiente para lo que venía después. Entró. La iglesia de noche olía diferente que de día. Más concentrada, más densa, con esa calidad del incienso viejo que se queda en las paredes y que de noche se libera más que de día porque no hay el olor de las personas para competir con él. Las votivas a los pies de los santos ardían con esa luz baja que hace que los santos parezcan respirar, que los hace más presentes y más extraños al mismo tiempo. Camila no les prestó atención. Caminó directo al altar mayor. La rendija estaba donde la había visto. El panel frontal del altar tenía esa separación entre 2 tablones que el tiempo había abierto, y detrás de la separación, en el espacio que había entre el panel frontal y la pared trasera del altar, estaba la caja. Era más grande de lo que había parecido desde la distancia, del tamaño de una caja de zapatos o un poco más grande. De metal gris con las esquinas oxidadas y la tapa con ese símbolo grabado que ya no necesitaba fotografiar porque lo tenía en la memoria con la exactitud de los objetos que uno ha mirado muchas veces en una fotografía. Guardada en el teléfono. La sacó. Pesaba más de lo que su tamaño sugería. La abrió. Dentro había 3 cosas. La primera era un sobre manila con fotografías. La segunda era un cuadernillo de pasta blanda con escritura a mano. La tercera era un sobre más pequeño con lo que Camila tardó un momento en reconocer como grabaciones, casetes de audio pequeños, de los que ya no se usan porque nadie tiene cómo escucharlos. Del tipo que se usaban hace 20 o 25 años para las grabadoras portátiles que eran comunes antes de que todo se digitalizara. Las fotografías primero. Eran en blanco y negro aunque algunas eran en color pero decoloradas por el tiempo. Mostraban personas en diferentes contextos, algunas dentro de la iglesia misma, otras en lugares que Camila no reconoció de inmediato pero que con atención fueron tomando forma. La casa familiar de los Rivas en la colonia Volcanes, el jardín trasero donde Amparo tenía su huerto.
El estudio donde el padre Heriberto y Amparo habían tenido esas conversaciones largas de las que Ernesto no siempre era parte. Las fotografías de ese estudio mostraban exactamente eso, una conversación. Dos personas sentadas frente a frente. Una era Amparo, recognoscible por el perfil aunque la fotografía fuera de ángulo. La otra era el padre Heriberto. Las fotografías eran del tipo que se toma cuando uno quiere que la otra persona no sepa que está siendo fotografiada. No eran recuerdos. Eran documentación. El cuadernillo era el que tomó más tiempo. Estaba escrito en la misma caligrafía angular del padre Heriberto, la misma de las cartas. Era una especie de registro, no exactamente un diario sino algo más organizado, con entradas que correspondían a fechas y que describían situaciones. Situaciones con diferentes personas. Algunos de los nombres Camila los reconocía como feligreses de la parroquia. Otros no los conocía. Pero el patrón era el mismo en todos. El padre Heriberto registraba información que había obtenido en el contexto pastoral, en confesiones o en conversaciones privadas. Y la organizaba con notas sobre su utilidad potencial. No era un diario espiritual. Era un archivo de vulnerabilidades. Y entre todas las entradas, en una sección que ocupaba varias páginas con el encabezado AM. R, que correspondían a las iniciales de Amparo Montoya de Rivas. Había un registro que Camila leyó 2 veces y luego una tercera y luego dejó de leer porque ya no podía procesar más en ese cuarto oscuro con la linterna alumbrando las páginas y el olor a incienso viejo alrededor. El registro de AMR documentaba la relación entre el padre Heriberto y Amparo desde la perspectiva del sacerdote, una perspectiva que era deliberadamente distorsionada, que construía la relación como si hubiera sido de mutuo acuerdo cuando lo que las cartas de él mismo mostraban era que Amparo había rechazado consistentemente lo que él ofrecía. Y al final del registro de AMR, con una fecha que correspondía a hace 7 años, el año anterior a la muerte de Amparo, había una nota que decía que se había llegado a un acuerdo. Que AMR cooperaría en el manejo de la situación relacionada con la familia. Que a cambio se garantizaba que cierta información sobre la historia de R, las iniciales de Ernesto Rivas, permanecería guardada. La historia de R. Camila dejó el cuadernillo sobre la caja y miró las votivas en la oscuridad de la iglesia. Las llamas pequeñas se movían con el ritmo de la propia respiración de la iglesia, esa respiración invisible que tienen los espacios grandes y viejos. Y pensó en su madre durante un momento, en esa expresión que Amparo había tenido el día de mayo en que Camila llegó antes de tiempo y escuchó la conversación desde el jardín. En la tensión de la voz de su madre diciendo que no iba a hacerlo, que había cosas que no se hacían aunque se pidieran. Amparo había protegido algo. O a alguien. Había cedido en algún punto, había habido un acuerdo al que hacía referencia el cuadernillo. Pero Camila no sabía todavía exactamente de qué se trataba ese acuerdo ni qué era lo que el padre Heriberto guardaba sobre Ernesto. Y no iba a averiguarlo esa noche en esa iglesia. Fotografió todo lo que pudo. Las fotografías, las páginas del cuadernillo, los sobres. No podía llevarse los casetes porque no tenía manera de escucharlos de inmediato y llevarlos significaba que el sacerdote sabría que alguien había estado ahí. Devolvió todo a la caja. Cerró la caja. La volvió a meter por la rendija del altar en el espacio donde había estado. Salió de la iglesia. Caminó por las calles de Oaxaca en la noche de julio con el olor a tierra y a bugambilias y a la ceniza de los fogones que todavía estaban encendidos en los fondos de algunos puestos del mercado. Caminó sin apresurarse porque no tenía a dónde llegar con prisa. Tenía solo lo que tenía en el teléfono y lo que tenía en la cabeza y lo que tenía en el cuerpo que era el cansancio de un día que había empezado con una humillación pública y que estaba terminando con fotografías de un cuadernillo de registro de vulnerabilidades. Fue esa noche que llamó a su prima Lucía. Lucía Montoya era la hija de la hermana mayor de Amparo. Una mujer de 32 años que vivía en Tlacolula y que desde la muerte de Amparo había mantenido el contacto con Camila con la regularidad de la familia de Tlacolula que no cree que la muerte de alguien sea razón para alejarse de lo que esa persona amaba. Era enfermera, trabajaba en el centro de salud del pueblo, y tenía el tipo de cabeza práctica que va directamente a lo que se puede hacer en lugar de quedarse en lo que ocurrió.
Camila la llamó a las 11 de la noche con la disculpa previa de que era tarde y con la pregunta de si podía hablar. Lucía dijo que sí, que claro, que para eso estaban. Camila le contó todo. Las cartas que había encontrado en el cajón de la mesita de noche el día que fue a ayudar a su padre a ordenar las cosas de Amparo. El símbolo en la esquina de la última carta. El ritual de la iglesia ese día. La rendija bajo el altar. La caja. El cuadernillo. Las fotografías. La nota sobre el acuerdo y sobre la historia de E.R. Lucía escuchó en silencio casi completo, haciendo solo pequeños sonidos de confirmación que decían que seguía ahí y que seguía escuchando. Cuando Camila terminó hubo una pausa y luego Lucía dijo una cosa que Camila no esperaba, dijo que su madre, la hermana de Amparo, sabía algo sobre la historia de Ernesto Rivas que Amparo le había contado hace años con la condición de que no lo dijera nunca. Camila preguntó qué historia. Lucía dijo que no podía decirlo por teléfono. Que viniera a Tlacolula. Fue el sábado siguiente. Tomó el colectivo desde Oaxaca. 40 minutos de carretera con el valle a los dos lados y el Cerro del Fortín en la distancia y el olor a polvo y a maíz que tiene el valle de Oaxaca cuando va uno por las carreteras secundarias. Llegó a Tlacolula cuando el mercado dominical estaba en plena actividad. Con los colores de las telas bordadas y los olores del memelas y el tasajo y el mole negro y el mezcal que se sirve en jícaras verdes desde las primeras horas de la mañana. Fue a la casa de la tía Carmen, la hermana de Amparo, una casa de adobe rosa viejo con un patio donde había un árbol de zapote negro y un pozo que todavía tenía agua aunque hacía años que no se usaba. La tía Carmen tenía 70 años y era la versión mayor y más angulosa de Amparo, con la misma forma de los ojos pero sin la suavidad que Amparo tenía, más directa, más seca. Del tipo de persona que dice las cosas una vez y no las repite porque considera que si uno no escuchó la primera vez eso es problema de uno. Preparó café negro sin azúcar y sirvió tlayudas frías del desayuno que sobraban. Y entonces, con Lucía a un lado y Camila frente a ella y el café negro entre las tres, la tía Carmen contó lo que sabía. La historia de Ernesto Rivas que el padre Heriberto tenía guardada era la historia de una deuda. No una deuda de dinero sino de otro tipo, de esas deudas que se crean cuando uno ha recibido algo de alguien que tiene el poder de cobrarla en los términos que quiera. Ernesto Rivas, hacía más de 30 años, antes de casarse con Amparo, había cometido una irregularidad en los libros de la empresa de materiales de construcción donde trabajaba. No era un robo grande. Era el tipo de irregularidad que ocurre cuando un hombre joven necesita dinero más rápido de lo que puede ganarlo honestamente y que creyó poder cubrir antes de que se notara y que no pudo cubrir porque las cosas rara vez ocurren como uno planea. El padre Heriberto había sido en ese momento el confesor de la familia de Ernesto. Lo había sabido en confesión. No directamente, porque el secreto de confesión no funcionaba así, pero lo había sabido de la manera indirecta en que los sacerdotes sagaces se enteran de las cosas que sus feligreses les cuentan sin decirlas completamente. En lo que se dice alrededor de lo que no se dice, en las preguntas que se hacen y en las reacciones que esas preguntas producen. Y el padre Heriberto había guardado esa información con la misma metodología que el cuadernillo de la caja documentaba para otras personas. No la había usado inmediatamente. La había guardado. Y años después, cuando su relación con Amparo había tomado la dirección que Amparo rechazaba. Cuando Amparo había dicho que no de todas las maneras disponibles y el sacerdote necesitaba encontrar un mecanismo de presión que funcionara, había usado esa deuda de Ernesto como herramienta. No diciéndosela a Ernesto directamente sino diciéndosela a Amparo, que si Amparo seguía rechazando lo que el sacerdote sentía, o peor, si hablaba de lo que el sacerdote sentía con quien no debía. La historia de Ernesto podría salir a la luz de maneras que dañarían a la familia. Amparo había cedido. No de la manera que el sacerdote quería, porque ese sería un tipo de historia diferente. Había cedido en el silencio. Había acordado no hablar. Había acordado que la relación entre el sacerdote y la familia continuaría como siempre, que el padre Heriberto seguiría teniendo acceso a la casa y a las conversaciones y a la confianza de Ernesto. Y que Amparo guardaría su propio saber de una manera que no lo comprometiera a él.
Amparo había protegido a Ernesto sin que Ernesto lo supiera. Había cargado ese acuerdo sola durante años, con el peso que se tiene cuando uno carga el secreto de la protección y el protegido no sabe que está siendo protegido. Y cuando murió, ese secreto había ido al cajón de la mesita de noche con las cartas y el rosario de nácar y la fotografía de Camila con las trenzas y el moño rojo. Camila escuchó todo esto en la cocina de la casa de la tía Carmen con el café negro y el olor a zapote negro del patio. Cuando la tía Carmen terminó hubo un silencio que era del tipo que se hace cuando algo importante ha terminado de ser dicho y que el aire alrededor necesita tiempo para reorganizarse alrededor de la nueva forma de las cosas. Preguntó, ¿y mi padre no sabe nada de esto? La tía Carmen dijo que era lo que Amparo había creído siempre. Que Ernesto no sabía que el sacerdote usaba esa historia como palanca. Que Ernesto simplemente había seguido teniendo una relación con el padre Heriberto que en su perspectiva era de devoción y de confianza sin saber que esa confianza era la herramienta con que alguien lo controlaba. Camila pensó en las manos temblorosas de su padre cuando la ayudó a levantarse del altar. El temblor que ella había interpretado como el esfuerzo de hacer algo difícil. Y se preguntó, con la mente lateral que heredó de su madre. Si no era también el temblor de alguien que está haciendo algo que le han dicho que tiene que hacer y que no entiende completamente por qué tiene que hacerlo pero que ha aprendido. A través de años de una relación de confianza mal colocada, que es mejor no preguntar. En el camino de regreso a Oaxaca, con el valle pasando por la ventanilla del colectivo y el cerro del Fortín apareciendo y desapareciendo entre las curvas de la carretera, Camila pensó en lo que tenía y en lo que necesitaba para hacer algo con ello. Tenía las fotografías de los documentos de la caja. Tenía la historia que la tía Carmen había contado. Tenía las cartas originales que el padre Heriberto había enviado a su madre. Tenía el símbolo grabado. Y tenía algo más que no era tangible pero que era igualmente importante, tenía el conocimiento de lo que le habían hecho ese día en la iglesia y por qué lo habían hecho. Lo habían quebrado en el altar, o habían intentado quebrarla, para que si ella llegaba a hablar ya estuviera desacreditada. Para que su palabra tuviera el peso de alguien que había sido señalada públicamente como problemática, como difícil, como cargada de algo oscuro que necesitaba ser corregido. Era la misma técnica que Sebastián Cisneros había enfrentado en Guanajuato, la misma que Valentina Solís había vivido en Puebla, la vergüenza pública como herramienta de silenciamiento preventivo. No funcionó en los otros. No iba a funcionar en ella. En Oaxaca buscó 2 personas. La primera fue una abogada que el doctor del hospital donde había trabajado de voluntaria le recomendó como alguien de confianza en asuntos de derecho familiar y eclesiástico. Se llamaba la licenciada Remedios Alcántara, una mujer de 48 años con un despacho en la calle Independencia a una cuadra del andador turístico, que tenía las paredes cubiertas de libros y que escuchaba con la atención completa de quien sabe que lo que no se escucha completo no puede trabajarse bien. La licenciada Alcántara escuchó todo, revisó las fotografías de los documentos, examinó las cartas originales. Y le dijo que había suficiente para una denuncia formal por abuso de posición de confianza y por los elementos de coacción que las cartas evidenciaban. Que el proceso no sería simple pero que tenía base sólida. Y que había además una cosa que podría fortalecer significativamente el caso si podía hacerse, escuchar los casetes. Camila le preguntó cómo. La licenciada dijo que tenía un contacto en el archivo sonoro del Instituto Estatal de Educación, donde había un equipo para reproducción de formatos analógicos porque el archivo digitalizaba material histórico. Era un uso no convencional del equipo pero si el contexto lo justificaba y si el contacto era de confianza, era posible. El contacto era de confianza. Tomó 3 días conseguir el acceso. Camila fue con las grabaciones una tarde de martes que llovía con la lluvia de julio que en Oaxaca es constante y generosa y que hace que el zócalo huela a piedra mojada y a chocolate. El archivo estaba en un edificio del centro histórico y el equipo de reproducción analógica era operado por un técnico de unos 50 años llamado Don Ismael que trataba las grabaciones antiguas con el cuidado de quien sabe que el tiempo hace que las cosas sean frágiles y que lo frágil requiere respeto. Reprodujeron los casetes uno por uno. Había 4.
Los dos primeros eran conversaciones, grabadas con el tipo de calidad deficiente que tienen las grabaciones clandestinas con el equipo disponible hace 20 años. Pero inteligibles cuando uno se acostumbraba a la textura del sonido. Las voces eran reconocibles, una era el padre Heriberto. La otra era Amparo. Las conversaciones eran de las que habían tenido en el estudio de la casa durante los años de los grupos de lectura bíblica, grabadas sin que Amparo lo supiera, guardadas como evidencia de algo que el sacerdote quería tener documentado. El tercer casete era diferente. Era una sola voz. La voz de Amparo, sin el padre Heriberto. Era una grabación que Amparo había hecho sola, lo que resultaba evidente por la manera en que hablaba, con el tono de quien habla para ser escuchado más tarde, no para ser escuchado en el momento. Decía su nombre. Decía la fecha. Y luego decía, con una claridad que la calidad del audio distorsionaba pero no destruía, que dejaba ese registro por si algo le ocurría o por si llegaba el momento en que alguien necesitara saber lo que ella sabía. Contaba la historia que la tía Carmen había contado, la historia de Ernesto y de la deuda y del sacerdote y del acuerdo. La contaba con más detalle, con fechas y con nombres y con la precisión de alguien que ha estado organizando la información durante mucho tiempo y que quiere que quede clara para quien la vaya a usar. Al final de la grabación, Amparo dijo el nombre de Camila. Dijo que si Camila estaba escuchando eso era porque Amparo ya no estaba para contárselo en persona. Que le pedía que perdonara tanto el silencio como la manera en que ese silencio la había afectado sin que ella lo supiera. Que había intentado proteger a todos de la mejor manera que había podido con lo que tenía. Que lo que quedaba en la caja era suficiente para que Camila hiciera lo que ella misma no había tenido el valor de hacer. Camila escuchó esa grabación con los auriculares que don Ismael le había prestado, sentada en la silla del archivo con la lluvia golpeando las ventanas y el olor a papel viejo del archivo alrededor. La escuchó una vez entera. Luego le pidió a don Ismael que la repitiera desde el principio. Y la escuchó 2 veces más, hasta que la voz de su madre, ese sonido que no había escuchado en 2 años y que el audio deficiente hacía más fantasmal y más presente al mismo tiempo, se fijó en ella de una manera que no era dolor exactamente aunque el dolor estaba ahí, sino algo que necesitaba un tiempo más largo para encontrar su nombre. El cuarto casete era el más corto. Eran 5 minutos de la voz del padre Heriberto solo, con el tono de alguien que está dejando un registro propio aunque con fines diferentes a los de Amparo. Era una especie de justificación, el tipo de monólogo que la gente hace cuando quiere dejar constancia de que tenía razones para lo que hizo aunque las razones no sean las correctas. Era, sin proponérselo, una confesión. Don Ismael hizo copias digitales de todos los casetes. Camila se fue del archivo con las copias en una memoria USB y con la lluvia de julio empapándole los hombros del suéter que llevaba y con la sensación de llevar algo que pesaba de la manera en que pesan las cosas que son verdad. Completa y que ya no tienen que cargarse solo. Lo que siguió fue lo que sigue cuando uno tiene lo que tiene y sabe lo que sabe y está dispuesto a usarlo de la manera correcta. La licenciada Remedios Alcántara presentó la denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca con toda la documentación disponible, las cartas originales, las fotografías de los documentos de la caja, la grabación del cuarto casete que era la más directamente utilizable desde el punto de vista legal, y el testimonio de Camila sobre el ritual del altar y sobre lo que había encontrado esa noche en la caja. Fue simultáneamente que Camila habló con su padre. Eligió hacerlo en la casa de la colonia Volcanes, el espacio de Ernesto, no el suyo, porque quería que su padre estuviera en terreno propio para tener esa conversación, que no tuviera la incomodidad adicional de estar en un lugar ajeno. Fue un miércoles por la tarde. Ernesto estaba en la cocina preparando arroz rojo con la concentración que ponía en cocinar cuando tenía algo pesado en la cabeza. Esa manera de los hombres de cierta generación de procesar lo difícil haciendo algo con las manos. Camila se sentó en la mesa y lo miró cocinar durante un rato. El arroz olía a jitomate y a ajo frito y a laurel, el mismo arroz que Amparo hacía, hecho por las mismas manos con la misma receta aunque sin ser la misma persona. Le preguntó si sabía por qué el padre Heriberto tenía tanto poder sobre él. Ernesto se quedó quieto con la cuchara de madera en la mano.
Luego dijo que el padre Heriberto era su guía espiritual, que había sido parte de la familia durante décadas, que era un hombre al que respetaba. Camila le dijo que eso no era lo que preguntó. Que preguntó si sabía el motivo específico. Ernesto puso la cuchara en el borde de la olla. Se giró. Y en su cara Camila vio algo que no esperaba exactamente, aunque en algún nivel lo había anticipado, no sorpresa. Reconocimiento. El tipo de reconocimiento que tiene la gente cuando escucha en voz alta algo que llevaba mucho tiempo viviendo en silencio dentro de ellos. Dijo que sí. Que sabía. Que hacía 30 años había cometido un error en los libros de una empresa y que el padre Heriberto lo había sabido de alguna manera que él nunca había podido entender completamente. Y que desde entonces, sin que nadie lo dijera con palabras directas, había una deuda. No de dinero. De obediencia. De no cuestionar. De confiar en el criterio del sacerdote sobre las cosas de la familia, incluyendo las cosas que él en su propio juicio no habría hecho de esa manera. Camila le preguntó si sabía que su madre había llevado esa carga también. Que Amparo había estado protegiendo a Ernesto de la misma palanca que el sacerdote usaba, cargando ese secreto sola, durante años. El momento que siguió fue el que Camila recordaría el resto de su vida como el momento en que su padre pasó de ser la persona que había estado al fondo del salón confirmando las acusaciones del sacerdote a ser la persona que llevaría el resto de su vida preguntándose a sí mismo por qué no había tenido el valor que Amparo tuvo. Ernesto se sentó en la silla de la cocina, la misma silla donde el padre Heriberto se había sentado tantas veces a tomar café. Y puso las manos sobre la mesa con las palmas hacia arriba en el gesto involuntario de alguien que suelta lo que estaba cargando. No dijo nada durante un tiempo. Luego dijo el nombre de Amparo. Solo el nombre. Con el tono de quien está hablando con alguien que no está presente pero que en ese momento es más presente que cualquier otra cosa en la cocina. Camila puso su mano sobre las manos de su padre. No dijo nada. Era el tipo de momento que no requiere palabras sino solo presencia. El tipo de presencia que Amparo había tenido siempre para las dos personas que más amaba y que había cargado en silencio para proteger sin que ninguno de los dos lo supiera completamente. El proceso legal y sus efectos se desarrollaron con la lentitud propia de los procesos y con la solidez que les da la documentación correcta. La licenciada Alcántara era exactamente el tipo de abogada que este caso necesitaba, meticulosa, sin prisa pero sin pausa, con la capacidad de manejar la complejidad de un caso donde los daños habían ocurrido a lo largo de muchos años y donde las víctimas eran de diferentes generaciones. Ernesto Rivas decidió, por su propia voluntad, dar su testimonio. No lo hizo con facilidad. Lo hizo con el tipo de dificultad que tienen las decisiones que requieren que uno reconozca en voz alta cosas que llevaba mucho tiempo sin reconocer ni en silencio. Pero lo hizo. Fue al despacho de la licenciada Alcántara un martes por la mañana con el pelo peinado y la camisa planchada como siempre. Con esa presentación que era parte de quien era él aunque ahora fuera usada para un propósito que en otros tiempos no habría imaginado. Y habló. De la irregularidad de hace 30 años. De la manera en que el padre Heriberto lo había mantenido bajo ese peso sin nunca decirlo directamente. De las cosas que había hecho a lo largo de los años que en el fondo no le parecían correctas pero que había justificado como obediencia espiritual. Y cuando llegó al ritual del altar, al momento en que había dado un paso al frente y había confirmado las palabras del sacerdote sobre su hija, Ernesto se detuvo. La licenciada Alcántara esperó. Camila, que estaba sentada a un lado, esperó también. Y Ernesto dijo que lo que había hecho en esa iglesia era lo que más le había pesado de toda una vida de ceder ante un hombre al que había confundido con Dios cuando en realidad era solo un hombre que sabía cómo usar el miedo de los otros. Que lo que le había dicho a su hija frente a 30 personas no era lo que creía. Que Camila no era difícil ni problemática ni nada de lo que él había confirmado ese día. Que era exactamente lo que Amparo siempre había visto en ella, alguien que mira de una manera que los demás no miran, que encuentra lo que otros no encuentran, que tiene el valor que él no había tenido. Lo dijo con la voz que se tiene cuando uno dice la verdad después de mucho tiempo de no decirla, rota en los bordes pero entera en el centro.
La denuncia contra el padre Heriberto Castellanos generó el tipo de movimiento que generan las denuncias documentadas cuando la documentación incluye el registro en voz propia del acusado. Un movimiento que no puede ser ignorado aunque las instituciones intenten ignorarlo. La diócesis de Oaxaca fue notificada formalmente y su respuesta inicial fue el tipo de respuesta que las instituciones dan cuando aún creen que pueden controlar la situación, un comunicado de investigación interna. Pero la licenciada Alcántara había anticipado eso y había preparado el paso siguiente, que era llevar el caso a una organización nacional de derechos humanos que llevaba varios años documentando exactamente este tipo de patrón en diferentes diócesis del país. Una periodista de esa organización, una mujer de 35 años llamada Emilia Vargas que Camila conoció en una reunión en el despacho de la licenciada, tomó el caso con la seriedad de quien reconoce algo que conoce de otros contextos y que sabe que forma parte de un patrón más amplio. Le explicó a Camila que lo que había vivido su familia no era único en Oaxaca ni en México. Que el mecanismo de guardar información obtenida en contextos de confianza pastoral y usarla como palanca de control era algo que estaba siendo documentado en diferentes diócesis y que el caso de Camila tenía elementos que podían contribuir significativamente a esa documentación más amplia. Camila preguntó qué necesitaban de ella. Emilia le dijo que lo que ya tenía, testimonio directo, documentación, la disposición de hablar. Y preguntó también si había otras personas afectadas. Camila pensó en los nombres del cuadernillo, en los feligreses que el padre Heriberto había registrado con sus vulnerabilidades y sus informaciones. Le dijo a Emilia que había nombres en los documentos fotografiados, que no todos eran identificables con certeza. Pero que si la organización tenía manera de hacer llegar información de que existía esa documentación a las personas cuyos apellidos aparecían en ella, algunas podrían querer hablar. Emilia dijo que sí, que tenían manera. Que ese era exactamente el tipo de trabajo que hacían. Los meses siguientes tuvieron la textura de lo que se construye cuando tiene base, irregular en el ritmo pero consistente en la dirección. Algunas semanas eran de mucha actividad, reuniones con la licenciada, conversaciones con Emilia, comparecencias en el proceso legal. Otras semanas eran de espera, esa espera que se aprende a manejar cuando uno entiende que los procesos importantes tienen su propio tiempo y que apresurarse no los hace más rápidos sino más débiles. Camila siguió trabajando en la papelería del centro de Oaxaca donde llevaba 3 años. Ese trabajo que era sencillo pero que tenía la dignidad de lo que uno hace bien y que le daba el tipo de ritmo diario que en medio de todo lo que estaba ocurriendo era un ancla a la vida ordinaria. Seguía comprando en el mercado Benito Juárez los sábados con la mañana fresca y el olor a chocolate y a chiles y a las flores que los vendedores traían en canastas enormes sobre la cabeza. Seguía tomando café con su prima Lucía cuando Lucía bajaba a Oaxaca desde Tlacolula para sus trámites. Un café que era siempre más conversación que café y que terminaba invariablemente con las dos en algún banco del Zócalo mirando pasar la vida de Oaxaca que era el tipo de vida que pasaba con una lentitud deliberada. Como si supiera que era hermosa y quisiera que uno tuviera tiempo de verla. La relación con su padre fue la que requirió más trabajo, el trabajo más lento y más íntimo. Ernesto Rivas no era un hombre que procesara las cosas rápido. Era un hombre que procesaba las cosas con profundidad, que tardaba pero que cuando llegaba a algo llegaba completamente. Fue por etapas. Primero fue el reconocimiento de lo que había hecho en la iglesia y de que estaba mal. Luego fue el entendimiento de la mecánica de control que el sacerdote había ejercido sobre él durante décadas. Luego fue la comprensión más difícil, que Amparo había cargado ese peso en parte para protegerlo a él y que él no había sabido y que no saber no lo absolvía de la responsabilidad de haber estado disponible para ser usado. Había mañanas en que Camila llegaba a la casa de la colonia Volcanes y encontraba a su padre en el jardín trasero donde Amparo tenía su huerto, que Ernesto había comenzado a cuidar con una atención que era nueva en él. El tipo de cuidado que se aprende cuando uno necesita un lugar donde poner las manos mientras la cabeza trabaja en otras cosas. El huerto de Amparo tenía epazote y hierba santa y chile de agua y jitomates cherry que crecían en tutores de madera y que en los meses buenos tenían más tomates de los que una familia podía consumir y que entonces Amparo había regalado a los vecinos con la generosidad de quien tiene algo de sobra y que eso le alegra.
Ernesto regaba esas plantas con la misma manguera que Amparo había usado, con los mismos movimientos que había visto hacer a Amparo durante años. Y había algo en eso que Camila no podía nombrar completamente, pero que reconocía como un tipo de continuidad, que era también un tipo de conversación con alguien que no estaba presente para responder, pero que en el cuidado de sus plantas seguía siendo de alguna manera alcanzable. Un domingo de octubre, con el cielo de Oaxaca de ese azul profundo que tiene en otoño y con el olor a cempasúchil empezando a llegar desde los mercados que comenzaban a prepararse para el Día de Muertos, Camila fue al altar de la sala de la casa de la colonia Volcanes, donde su padre tenía la fotografía de Amparo con flores frescas y una vela que cambiaba cada semana. Era un altar sencillo, sin las elaboraciones de los altares grandes de los cementerios y las casas que se ponían en noviembre, pero con esa presencia que tienen los altares cuando son sinceros. Cuando no son exhibición sino conversación privada con los que se fueron. Puso flores nuevas. Cempasúchil naranja y mano de león amarillo, los colores del Día de Muertos, que en Oaxaca son también los colores de la vida que sigue. Y miró la fotografía de su madre, una foto de cuando Amparo tendría unos 40 años, tomada en el mercado de Tlacolula un domingo, con el delantal de cocina que siempre llevaba y los aretes de plata y esa sonrisa que tenía cuando algo le gustaba genuinamente y que Camila había heredado, aunque con sus propias variaciones. Le dijo en voz muy baja lo que le había dicho en la grabación del casete, que la había escuchado. Que había hecho lo que Amparo no había podido hacer. Que la caja bajo el altar ya no guardaba nada, que lo que guardaba estaba ahora en manos de quienes podían usarlo, que el silencio que Amparo había cargado durante tantos años ya no era necesario. Y le dijo que la entendía. No con el entendimiento fácil de quien nunca ha tenido que proteger algo a ese costo. Con el entendimiento de quien ha visto de qué manera el miedo puede convertirse en la razón para proteger lo que uno ama, aunque la protección cueste más de lo que debería costar, aunque el precio sea el propio silencio. Aunque el precio sea cargar sola. En algún lugar del Valey de Oaxaca, en los cerros que rodean la ciudad y que en octubre están de ese verde intenso de la temporada de lluvias. Los copal seguían creciendo y despidiendo ese olor que Oaxaca tiene en su aire constantemente, ese olor que es al mismo tiempo terrestre y elevado, que huele a tierra y a algo que la tierra no puede contener completamente. Y en las calles del centro histórico, entre los edificios de cantera verde y las jacarandas y los vendedores de chapulines y los músicos que tocaban en los portales, la vida de Oaxaca seguía siendo la vida de Oaxaca. Que es una vida que ha sido construida sobre muchas capas de historias, algunas hermosas y algunas dolorosas y muchas que son ambas cosas al mismo tiempo. Y que sigue siendo lo que es porque las personas que viven en ella tienen la habilidad particular de los oaxaqueños de cargar sus historias sin dejar que las aplasten completamente. El padre Heriberto Castellanos fue suspendido de sus funciones en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio mientras el proceso legal continuaba. La diócesis, presionada por la Organización de Derechos Humanos y por el reportaje que Emilia Vargas publicó con la documentación del caso, no pudo mantener la posición de investigación interna sin movimiento visible. Otras dos familias cuyos apellidos aparecían en el cuadernillo contactaron a la licenciada Alcántara en las semanas siguientes. Sus historias tenían el mismo patrón con variaciones en los detalles específicos. El patrón siendo el mismo hacía que la evidencia de cada caso reforzara la de los otros. El proceso tomó tiempo. Todos los procesos importantes toman tiempo. Pero tenía la solidez de lo que está construido sobre documentación real y sobre testimonios de personas que hablaron porque eligieron hablar, no porque fueran presionadas. Ernesto Rivas fue al despacho de la licenciada Alcántara una tarde de noviembre. La tarde del Día de Muertos, cuando Oaxaca estaba en su mayor actividad ceremonial con las comparsas y los altares y el olor a cempasúchil, que en ese día no era solo olor sino presencia, y entregó un documento adicional. Era una declaración que había escrito a mano durante varias noches, en la mesa del comedor de la colonia Volcanes, con la misma letra apretada con que había llenado libros de contabilidad durante décadas. Era su versión completa de la historia, la que incluía la irregularidad de hace 30 años y la manera en que había funcionado la deuda y las cosas que había hecho a lo largo de los años bajo esa presión. La entregó con la expresión de quien ha terminado de hacer algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo y que el hacerlo le ha costado exactamente lo que sabía que le iba a costar, pero que lo ha hecho de todas maneras porque él
costo de no hacerlo era mayor. La licenciada Alcántara recibió el documento con la profesionalidad de quien sabe que lo que recibe es valioso. Y luego le dijo a Ernesto que lo que había entregado era exactamente lo que el caso necesitaba y que el valor de entregarlo era una cosa que no necesitaba que ella lo definiera porque él mismo sabía lo que había costado. Ernesto se levantó. Caminó hacia la ventana del despacho que daba a la calle Independencia donde las comparsas del Día de Muertos pasaban con sus trajes de flores y sus calaveras pintadas y esa alegría específica de Oaxaca que no es negación del dolor sino convivencia con él. Los miró un momento desde la ventana. Luego dijo, sin voltear, que Amparo habría estado de acuerdo. Camila, que estaba sentada en la silla frente al escritorio de la licenciada, dijo que sí. Que Amparo habría estado completamente de acuerdo. Hay una fotografía que Camila tiene desde siempre en su cuarto. Es una fotografía que Amparo tomó un domingo en el mercado de Tlacolula cuando Camila tenía 7 años. Con la cámara de carrete que Amparo todavía usaba en esa época porque decía que las fotos de carrete tenían algo que las digitales no tenían. Algo en el grano y en la imperfección que las hacía más parecidas a la memoria real que es también imperfecta y también tiene grano. En la fotografía Camila está mirando un puesto de ollas de barro con esa expresión de concentración total que tenía de niña cuando algo le interesaba genuinamente. Como si en ese momento el mundo entero fuera esas ollas y no existiera nada más. Amparo siempre le decía que esa fotografía era su favorita de todas las que tenía. No porque fuera técnicamente perfecta sino porque capturaba algo que Amparo decía que era lo más característico de Camila, esa manera de estar completamente en lo que mira, de dar todo lo que tiene al objeto de su atención. De ver lo que hay que ver sin el filtro de lo que se supone que uno debe ver. Esa cualidad, que Camila heredó de su madre y que su madre había llamado el regalo, era la misma que el padre Heriberto había intentado usar contra ella al declarar que era problemática y difícil y que traía problemas. Las personas que ven lo que hay que ver son siempre difíciles para quienes no quieren que lo que hay que ver sea visto. Eso no es una falla. Es exactamente lo contrario. Camila sigue teniendo esa fotografía en su cuarto. Sigue mirando las ollas de barro con la concentración total de los 7 años. Y al otro lado del tiempo, su madre la sigue mirando a través del visor de una cámara de carrete en un mercado de domingo en el Valle de Oaxaca, viendo exactamente lo que ve. A alguien que va a encontrar lo que necesita encontrar cuando llegue el momento de encontrarlo. Alguien que no se va a quedar de rodillas. Si esta historia te tocó en algún lugar que reconoces, si en ella encontraste algo de lo que uno carga sin poder nombrarlo, si te recordó a alguien que protegió en silencio o a alguien que pagó el precio de ver demasiado claro. Suscríbete a Historias para distraerte. Aquí hay una historia nueva todos los días, historias de las que duelen pero que también sanan, de las que te hacen sentir que las cosas más difíciles pueden ser también las más verdaderas. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna. Gracias por escuchar. Nos vemos mañana.